Hoy vamos a conversar sobre los criterios de valoración de riesgo de fraude. Es decir, cuando en un determinado proceso nosotros estamos ante un riesgo de fraude, obviamente tenemos un riesgo, ¿no? La posibilidad de que exista un fraude. Y obviamente ese riesgo puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, puede ser muy alto, muy bajo. O sea, hay diferentes niveles de valoración. Y vamos a ver cuáles son los criterios que nosotros deberíamos usar para poder establecer si ese nivel de riesgo es eh, alto, medio, bajo, qué color es, si es color rojo, si es color naranja, si es color amarillo, si es color verde. Cada color representa, digamos, un nivel de riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, primero que nada, recordemos que la herramienta más clásica para valorar los riesgos es el mapa de calor, y riesgos en general, ¿no? El mapa de calor. Entonces, el mapa de calor, yo creo que es una herramienta que ha sido muy exitosa, es una de las herramientas más usadas en la gestión de riesgo. Y eso es, en mi opinión, primero porque es muy sencillo usar el mapa de calor. El mapa de calor es lo que se llama una variable de doble entrada o una matriz de doble entrada. Por un lado, la probabilidad, por otro lado, el impacto. Tengo probabilidad de impacto. De estos dos surgen, hay niveles de probabilidad, niveles de impacto, y de estos dos se combinan para encontrar el nivel de riesgo, ¿no? Y entonces es muy sencillo. Solo necesitas estimar probabilidad, estimar impacto y ya lo tienes. Y la segunda razón por la que creo que el mapa de calor es una de las herramientas más usadas es que usa colores, ¿no? Justamente el nombre mapa de calor se origina en, en los mapas de calor, digamos, de temperatura, ¿no? De temperatura de los lugares. Entonces, el rojo para cuando es más caliente, y el verde cuando está más frío, y el amarillo cuando es intermedio. Entonces, de ahí viene el nombre, el mapa de calor. Entonces termina en colores, el mapa de calor. Y los colores tienen una característica, hace que sea mucho más fácil entender eh, el nivel de riesgo. Es decir, cuando a mí me ponen un color rojo, no me tienen que explicar que eso es riesgo muy alto. Cuando me ponen un color verde, nadie me tiene que explicar que eso es riesgo bajo, ¿no? Entonces se entiende mucho más fácil. Esa es la ventaja del atributo que tiene el mapa de calor y que hace que sea muy sencillo usarlo, ¿no? Ahora, este mapa de calor puede tener tres niveles de probabilidad, tres de impacto, cuatro por cada uno, cinco por cada uno, cinco por uno, tres por otro, o sea, como sea. Lo importante es que lo usemos bien, no necesariamente con muchos niveles de impacto de probabilidad, pero lo importante es que lo sepamos usar bien. Bueno, entonces, esta es una herramienta en donde nosotros podemos sofisticar nuestras técnicas para medir la probabilidad, para medir el impacto, ¿no? Tenemos metodologías para medir la probabilidad, podemos basarnos en la historia, podemos basarnos en la consulta a un experto. O sea, cuando hablo de la historia, en el primer caso me refiero a la data. Si tenemos data, esa data me puede ayudar a inferencias sobre la probabilidad. Cuando tenemos la consulta a un experto, entonces simplemente le planteamos el asunto y él nos da una respuesta en su opinión y en su criterio, basándose en su experiencia y en todo su conocimiento, ¿no? Y la tercera es la autoevaluación, que es preguntarle al dueño del proceso. Entonces, estas son tres metodologías distintas, no son excluyentes, que nos ayudan a tener una idea de la probabilidad. Y con relación al impacto, el impacto por lo general, bueno, probablemente lo que más se conoce es el impacto económico, ¿no? Es decir, cuánto dinero hemos perdido.
Pero el impacto económico no es el único. También tenemos el impacto legal, porque si aplica una multa, entonces esa multa, dependiendo del nivel de multa y el tipo de multa que sea, me va a generar una mayor vergüenza como entidad por el hecho de estar siendo multada, ¿no? Entonces hay niveles también de impacto legal. Tenemos el impacto de contagio, porque no podemos dejar de percibir que lo que pasa en nuestra organización puede terminar contagiando a terceros, sobre todo empresas del grupo. Y finalmente, el impacto en la reputación, que es sumamente importante. Bien, entonces, eh, vamos ahora a lo nuestro, que es la materia de esta conversación. Vamos a establecer cuáles son los criterios para la evaluación de riesgo de fraude fuera de lo que es el mapa de calor, ¿no? O sea, lo anterior era como una introducción para comentarles que el mapa de calor siempre será una herramienta válida. Eh, en algunos casos tendremos que tener cuidado en el momento de aplicarla, ¿no? Tendremos que tener algunas consideraciones, pero el mapa de calor es una herramienta. Y adicionalmente tenemos lo que yo les vengo a presentar. Este es un conjunto de criterios que yo he recopilado basándome en mi experiencia, en la casuística que he logrado conocer, sobre qué cosa puede elevar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nivel de riesgo es tanto la probabilidad como el impacto, ¿ok? No solamente el impacto, sino la probabilidad del impacto. O sea, ¿qué cosa hace que el fraude tenga mayor probabilidad o tenga mayor impacto? Bueno, todos recordamos el triángulo del fraude, ¿no? Y entonces, los tres elementos del triángulo del fraude son tres componentes que podemos considerar como criterios. El primero es la oportunidad en el proceso, ¿no? Entonces, esa oportunidad generalmente se da cuando eh, no hay controles, por ejemplo, o los controles son fácilmente vulnerables, o las técnicas para vulneración de controles se han hecho muy, muy populares, muy conocidas, ¿no? Entonces, eh, digamos, cuando digo muy populares, muy conocidas, es porque seguramente los defraudadores logran saber dónde están las fallas, si es que hay un, un programa informático que tiene vulnerabilidades, lo identifican rápido, entre ellos se avisa, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que, y voy a poner como ejemplo, ¿no? O voy a usar, digamos, algunas anécdotas, historias de la vida cotidiana. Si nosotros eh, dejamos nuestro vehículo sin seguro, ¿no? Que eso es ausencia de control, estamos generando una oportunidad, ¿no? Una oportunidad a que alguien se percate que el vehículo no está asegurado y que entre al vehículo y saque algunas pertenencias, ¿no? Ese es un ejemplo de oportunidad. Eh, la oportunidad también se da cuando muchos defraudadores se comunican entre sí las vulnerabilidades. Cuando yo era niño, en algún momento, nuestra familia llegó a tener un teléfono. Estamos hablando de los teléfonos fijos, esos que tenían discos, ¿no? Y los adolescentes y los niños nos gustaba llamar, usar el teléfono para hablar con los amigos.
Y en esa época era carísimo, ¿no? Era carísimo hablar por teléfono, o sea, no es como ahora, ¿no? Eh, y a veces una llamada de 30 minutos, de 40 minutos con el amigo, con la amiga, hacía que la cuenta telefónica explote, ¿no? Y entonces nuestro papá, nuestra mamá decían, que ha metido la cuenta, está acá. Y entonces a esos teléfonos de disco le ponían un candadito, ¿no? Ponían un candadito. Y con ese candadito el disco ya no podía girar, ¿no? Entonces, y santo remedio, ¿no? O sea, para que los muchachos no hablen, ¿no? Pero por ahí nunca faltaba el adolescente, el que encontraba la vulnerabilidad y encontraron que, digamos, cuando uno colgaba el teléfono, o sea, habían unos dispositivos ahí que apagaban, que colgaban el teléfono, y cuando uno apretaba uno 2 3 4 5 se marcaba el 5, ¿no? Cuando uno apretaba el uno se marcaba el uno, ¿no? Entonces, encontraron la vulnerabilidad y entonces, y entre los adolescentes se avisaban todo, ya sé cómo marcar, ya sé cómo marcar, y entonces se vulneró el control, ¿no? Entonces, eso se los cuento como una anécdota, pero no es muy diferente lo que hacen los defraudadores cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Solo que entre ellos muchas veces se venden esa información. Entonces, esas son oportunidades, ¿no? Muy bien. Entonces, ausencia de controles, o en algunos casos también la oportunidad puede ser porque los procesos son nuevos y todavía no hemos madurado lo suficiente o no conocemos bien o el responsable no conoce bien, es nuevo y pueden haber oportunidades de que lo engañen, ¿no? Bien, entonces, eso es lo primero. Entonces, nosotros identificamos el proceso y calificamos, es decir, valoramos la oportunidad. Decimos, aquí tenemos oportunidad que nos defraude, ¿no? La oportunidad puede ser uno, dos, tres. O sea, mi puntaje es más alto, mi tasa de riesgo es más alto. Eh, y entonces vamos haciendo nuestra tablita y vamos poniendo nuestro scoring, ¿no? Uno, dos, tres, dependiendo de lo que establezca como criterio el, el responsable que está haciendo la valoración. El segundo criterio es la justificación, ¿no? La justificación. O sea, los defraudadores por lo general suelen tener una justificación. Muchas veces incluso esa justificación está en el subconsciente. Entonces, en el subconsciente justifica el fraude y hace que parezca normal y pues impulsa, digamos, la acción de fraude, pero desde el subconsciente. Muchas veces esa justificación, de acuerdo con mi experiencia, se da por el criterio, uno, de resentimiento, ¿no? De resentimiento. O sea, la persona o a veces los colaboradores que están resentidos quieren cobrar un tipo de venganza, ¿no? Porque en algún momento no los ascendieron, no les hicieron el aumento de salario, entonces ellos justifican el perjuicio que recibieron como la razón para que ellos puedan cobrarse por su propia cuenta, ¿no? La otra, entonces, cuidado con las personas resentidas, ¿no? Y repito, muchas veces esto está en el subconsciente. Entonces, no es tan fácil. Ellos no se van a poner un cartel en el pecho que diga soy un resentido, ¿no? Entonces, hay que saber identificar y hay que trabajar muy de cerca con el área de gestión humana. Bien.
Por otro lado, el otro perfil que hay en la justificación es el perfil Robin Hood, ¿no? Entonces, el perfil Robin Hood es el que dice, bueno, yo robo porque estos señores también roban, ¿no? Entonces, como ellos engañan a sus clientes, les ponen unas tasas, unas cláusulas de abuso en los contratos, entonces estos señores se aprovechan, abusan, entonces yo les puedo robar a ellos porque ellos están abusando de los clientes, ¿no? Entonces, y muchas veces se escudan en esa frase famosa, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces, eso es el otro perfil que entra aquí en la justificación. Cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces aquí se califica nuevamente uno 2 3 y de esa manera se le da una puntuación a este criterio, ¿no? Entonces, eh, el tercero es la motivación en el proceso, ¿no? Entonces, la motivación puede ser económica, la motivación puede ser, incluso hasta puede ser altruista, la motivación. O sea, puede ser, mira, vamos a robar este dinero para donárselo a los niños pobres. O sea, esa puede ser la motivación. Pero mientras haya una motivación para cometer el fraude, la probabilidad de fraude aumenta. Por lo tanto, este tercer elemento de la posible existencia de motivación hay que tomarlo en cuenta. Muchos casos, ¿no? En que se ha analizado el por qué algunas personas que tenían una buena trayectoria en la entidad financiera, personas que siempre respondieron con profesionalismo, personas leales a la entidad, terminaron cometiendo fraude después de haber trabajado 20, 25 años en la entidad. Entonces, en estos casos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se ha encontrado una situación familiar, ¿no? Una situación de enfermedad de la mamá, del hermano, del hijo, del esposo, ¿no? Un familiar cercano. Entonces, y eso nos lleva a considerar y a pensar que cuando identificamos que nuestros colaboradores tienen familiares, digamos, en algún estado médico importante o a un estado de salud importante o preocupante, pues hay que ponerle atención y hay que ver de qué manera le brindamos el apoyo y la ayuda, ¿no? Entonces, la motivación puede ser diversa, económica, puede ser motivación de estatus, ¿no? Puede ser motivación de ayudar a otros, puede ser motivación de atender alguna necesidad familiar, puede ser una motivación vinculada a un vicio, un apostador, un, el ludópata, por ejemplo, o alguien que está en el mundo de las drogas, ¿no? Drogadicto, de repente, o sea, dinero para atender sus vicios, ¿no? Para poder cubrir esos vicios. Entonces, esa puede ser también eso puede ser un elemento de motivación. ¿Ok? Bueno, entonces, estos tres puntos son el triángulo del fraude. Entonces, aquí les voy a contar una historia que resume de alguna manera estos tres puntos. Y es una historia real. En algún país de Latinoamérica, yo sé cuál, pero esta es una historia real, lo sé con nombre, apellido, todo, pero vamos a dejarlo con el misterio. En algún país de Latinoamérica, hace muchos años, pasó que un banquero, presidente de un banco, dueño de un banco, quiso financiar
la campaña de un político. Eso no tiene nada de malo, porque si alguien tiene una simpatía con un candidato, puede hacer una donación, puede ayudarlo con el financiamiento de la campaña, eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero a él se le ocurrió la brillante, magnífica, genial idea de darle una tarjeta de crédito sin límite. ¿No? Entonces, de esa manera, le daba una tarjeta de crédito, el candidato consumía, esa tarjeta volvía a foja cero porque se cancelaba desde una cuenta offshore completamente, el candidato volvía a consumir y así sucesivamente. Bueno, entonces, pero necesitaba dentro del banco una persona de confianza. Llaman a una persona de confianza del área de operaciones, de alto cargo, y le dicen, mira, tú te vas a encargar de esta transacción. Le explican de qué se trata, ¿no? Le dicen, vas a sacar una tarjeta de crédito. Esta es una tarjeta de crédito emitido por un banco offshore del que es el subsidiario, que es el grupo, ¿no? Em, y esa tarjeta todos los meses se tiene que pagar. No tiene que quedar nada de deuda en esa tarjeta. Y como es una tarjeta que no, digamos, emitida desde el exterior, entonces em, eso permanece, los consumos y todas esas cosas permanecen en confidencia. Así que lo único que tienes que hacer es asegurarte todos los meses de hacer las transferencias desde esta cuenta hasta, digamos, la tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito no va a estar al nombre del candidato. El candidato te va a decir a nombre de quién, una persona cercana, y te vas a encargar de emitirle la tarjeta de crédito a esa persona cercana. Entonces, él, el ejecutivo del banco dice, bueno, señor, está muy bien lo que usted diga. Resulta que hacen, digamos, diseña la estructura, emite la tarjeta, empieza todo a funcionar como habían pensado y después la persona cercana al candidato que tenía la tarjeta se acerca a donde el ejecutivo y le dice, quiero una tarjeta adicional. ¿Tú me puedes sacar una tarjeta adicional? Dice, pues sí, porque al final, ¿no? Todo es la misma cuenta. Le saca una tarjeta adicional. Y la persona, este ejecutivo del área de operaciones, de extrema confianza, si es de extrema confianza es porque es una persona real. Esta persona de extrema confianza del presidente del banco, trabajador del banco, al parecer se hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿y qué tal si yo me emito, ya que yo puedo emitir y soy el único que va a conocer esta transacción y los consumos los paga el grupo financiero? ¿Qué tal si emito una tarjeta adicional a nombre de mi esposa? Entonces ahí él ve la oportunidad. Nadie se iba a dar cuenta, porque él era el que borraba los rastros, el que cancelaba, el que encargaba de cancelar todas las tarjetas de crédito, y nadie más lo iba a saber. Entonces era una tarjeta adicional cuyos consumos entraban disfrazados en todo ese conglomerado de consumos mensuales que se reseteaban mes a mes. Y decide decide sacar una tarjeta a nombre de la esposa, ¿no? Entonces, la justificación probablemente haya sido, bueno, mira, esto
no va a empobrecer al banco, si igual el banco está regalando el dinero al político, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Entonces esto no va a afectar en nada. Es que además, si no lo consumo yo, lo consume el político, así que esto prácticamente es un dinero que sí o sí se va a gastar. Y lo otro, obviamente la motivación es muy fácil de entender, ¿no? O sea, es poner feliz a la esposa, decirle, esposa, mira, aquí tengo una tarjeta de crédito para ti, ¿no? Eh, Beneficiarse económicamente, ¿no? Elevar su estatus de vida, eh, eh, sus consumos, ¿no? En fin. Entonces, eh, y eso pasa, ¿no? Entonces, hasta ahí quería explicar, ¿no? Todo esto está documentado, está escrito en un libro incluso, ¿no? Pero eh, nada más le voy a contar qué vino después. Resulta que la señora, pues, empezó a consumir, ¿no? O sea, se enteró que la tarjeta no tenía límite, después iba a los malls, hacía un montón de compras y en eso se le ocurre, pero ¿y por qué yo compro aquí en esta ciudad? Porque yo no puedo ir a Miami a comprar. Entonces la señora, y ahí empieza, digamos, la debacle, porque la señora va a Miami, no lleva nada, solo la tarjeta, ¿no? Y se arma de todo un shopping en Miami, regresa con bolsas, maletas de cosas y encima dice, bueno, por si acaso vamos a sacar dinero en efectivo. Va al cajero, saca por aquí un dinerito, efectivo va a otro cajero, saca otro dinerito, otro cajero saca otro dinerito. Entonces la señora que salió sin nada, un día en la mañana, regresó ese mismo día en la noche de Miami con un conjunto de compras y con mucho dinero en efectivo. Y la señora dijo, pero puedo hacer esto muchas veces, ¿no? Entonces, y ahí se encienden las alertas. En ese entonces era la DEA en Estados Unidos que se dio cuenta de que había unos consumos y un día que el presidente del banco llega a trabajar como todos los lunes o el día que sea, llega a trabajar y su secretaria dice, si no, lo están esperando dos personas de la DEA. ¿Qué? De la DEA. Y entonces entra el presidente del banco no sabía de qué se trataba y no conocía digamos, este tipo de operaciones, estas cosas. Los señores de la DEA le sacan toda la documentación, le dicen, mire, está pasando esto, esta es una tarjeta de este grupo, ¿no? Y usted es el responsable. ¿Qué es lo que está pasando? Le dicen. Entonces, ahí él recién se entera de todo esto, ¿no? Porque supuestamente la única persona que tenía que, o sea, eran dos personas las que conocían de esta transacción específica. Era dentro del banco, ¿no? Era primero el presidente del banco y el ejecutivo que se encargaba de hacer los reseteos mensuales, que terminó cometiendo el fraude. De ahí podemos ver en el fraude que él cometió estos tres elementos cómo se manifiestan con mucha claridad. Entonces son elementos que cuando tú los observas, tienes que decir, ah, que hay una oportunidad o aquí hay una justificación, una motivación. Resulta que estos tres elementos que conforman el triángulo del fraude no son los únicos. Tenemos también la capacidad del responsable, ¿no? La capacidad. Eh, Mientras mayor capacidad tenga el responsable, mayor es la probabilidad de que el fraude exista. Cuando hablamos de capacidad, no hablamos de la competencia general, hablamos de la capacidad de vulnerar los controles o la capacidad de realizar el fraude, ¿no? O sea, el hecho de que tenga alta capacidad no lo convierte en defraudador. Hay personas que saben abrir autos, eso no los convierte en ladrones.
Lo único que tienen es la capacidad de abrir los autos. Y muchos de ellos tienen esa capacidad, pero no abren los autos. Entonces no son ladrones. Pero cuando se empiezan a activar otras circunstancias, que pueden ser vicios, chantajes, necesidades, problemas diversos, pueden activar esa capacidad y hacer que sea un poco más fácil o más probable que ocurra el fraude. Bien, un quinto elemento es el acceso a activo monetario, ¿no? Entonces, tenemos que darle una mayor valoración al riesgo de fraude para aquellos procesos en donde se trate de dinero, ¿no? Donde se trate de dinero, eh, gestión monetaria, ¿ok? O decisiones que tienen que ver con dinero. Entonces, el acceso a un activo monetario, un tesorero, o, para no ponerlo en esos términos, un cajero, ¿no? Un cajero tiene acceso a activo monetario. Claro, no es mucho. Entonces, probablemente la valoración no será tan alta en términos de riesgo. Pero, ¿qué pasa con un tesorero, por ejemplo, que maneja todas las, digamos, toda la tesorería del banco, ¿no? Que tiene acceso a muchas decisiones? Eh, entonces, ha habido casos conocidos, sobre todo con el manejo de divisas, para esos países que tienen dos monedas, como Perú, por ejemplo, que tiene moneda soles y dólares. Las dos monedas pueden funcionar. En Costa Rica también, en República Dominicana también, en muchos países, digamos, hay una dualidad de monedas. Entonces ahí en el área de tesorería, el acceso a lo que se llama la mesa de cambios, ¿no? Pues requiere, digamos, de mayores controles, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de dar un tipo de cambio preferencial para una suma millonaria, estamos hablando de bastante dinero, ¿no? Bien, entonces, y no se olviden que fraude es todo tipo de acto de mala fe que se hace de manera deliberada. O sea, si un trader de divisas, digamos, pacta con el comprador a una tasa especial y recibe paralelamente algún tipo de beneficio, regalo, obsequio, soborno, lo que sea, entonces eso es un fraude. Muy bien. En sexto lugar, el acceso a información. Hoy en día, una de las cosas que más cuesta, que más valor tiene, es la información. Entonces, claro, la información se puede vender, ¿no? Eh, Hay noticias de que esta semana se hizo pública una filtración de datos importante, ¿no? De un lugar que se llama Temu, entre otros lugares de comercio electrónico, donde se hace comercio electrónico, donde quedan registradas todas las tarjetas de crédito. Entonces, eso es información. O sea, si los ciberatacantes tienen toda la información de las tarjetas de crédito, no tienen dinero, tienen información, lo pueden vender. Es un cuasi dinero. La información es un cuasi dinero, porque o es dinero indirecto o es un elemento que puede permitir obtener dinero. Entonces aquí habrá riesgo, pues uno, dos, tres. Un séptimo elemento es la afectación a la reputación, ¿no? Entonces, aquí estamos básicamente viéndolo por el lado del impacto. Si el fraude afecta reputacionalmente a una organización, una empresa, una entidad, una institución, eh, y nosotros creemos que la afectación va a ser muy fuerte, entonces le ponemos 3 puntos para la medición del riesgo. Porque se puede perder dinero, pero el dinero después se recupera. Pero cuando tú piensas reputación, ya no es tan fácil recuperar la reputación.
Entonces, por eso, uno de los más grandes daños que sufren las entidades financieras es la pérdida de reputación. Cuando pierden reputación, pierden todo, pierden dinero, pierden clientes, pierden clima laboral, pierden muchísimas cosas, ¿no? Y finalmente, el otro criterio es el acceso a influencia o el acceso a poder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no todo es dinero, no todo es información. Cuando se tiene un acceso a influencia, un acceso a poder, eh, se ha demostrado que los defraudadores valoran tener influencia, valoran tener poder, y entonces las probabilidades de que pueda darse el fraude son mayores porque puede obtener, digamos, poder, ¿no? O sea, acabamos de mencionar un ejemplo, les conté una historia. En esa historia, el ejecutivo que fue designado para, digamos, hacer esa maraña de operaciones de ocultamiento, es una persona que tenía acceso a poder. Y por tener acceso a poder, cometió, digamos, algunos fraudes adicionales, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente vamos a poner, cada uno de estos es uno 2 3 1, 2 3 sacamos un promedio. Por matemática, el menor número va a ser uno. O sea, si en esta valoración tenemos uno en todos los casos, me va a salir uno, el promedio. Y el promedio de puros 3 va a ser 3. Por lo tanto, el promedio va a estar entre uno y 3, ¿no? Entonces, si está entre 3, yo digo, ¿no? Que si está entre 3 y 2,5, entonces va a ser un riesgo muy alto. Entre 2,5 y 2, si baja hasta 2, un riesgo alto. De 2 a 1,5 medio. Menos de 1,5 riesgo bajo, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar un poquito a poder valorar, o sea, no solamente entender los criterios, los elementos que me van a llevar a una puntuación, sino además tener un color. Y a partir de eso se ponen los controles, ¿no? Los controles en personas, los controles en tecnología, los controles cruzados, ¿ok? Los controles en procesos, o sea, los controles que se ponen para buscar disminuir el nivel de riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente, cada caso requerirá controles específicos muy bien eh, enfocados en el tipo de riesgo, en la naturaleza del proceso, en la complejidad. Cada caso es diferente, ¿vale? Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por esta jornada. Muchas gracias.